Asamblea Nacional ha decidido priorizar el tratamiento de los temas económicos en su agenda de trabajo para este año. Está claro que la coyuntura del país demanda la adopción de decisiones urgentes y efectivas para enfrentar los efectos de la economía internacional sobre nuestro país. Este es el tema eje de la rendición de cuentas de la Asamblea y lo vamos a abordar en nuestra entrevista de hoy. María Alejandra Vicuña, psicóloga clínica con maestría en Administración de Empresas, asambleísta de Alianza País por Guayas, integrante de la Comisión Legislativa del Derecho a la Salud. Asambleísta Vicuña, bienvenida. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de la televisión legislativa. Durante esta jornada asambleísta hemos sido testigos de la rendición de cuentas por parte de la Asamblea Nacional. El trabajo desarrollado durante el 2015 que se pudo evidenciar o pudo ser expuesto por parte de la presidenta y también a nivel de las distintas comisiones especializadas. Hubo un elemento particular y tiene que ver con este enfoque económico a propósito del tratamiento de las leyes. Partamos de allí. ¿Por qué? Bueno, frente a una coyuntura económica compleja, difícil, que no solo vive el Ecuador, sino la región y el mundo, producto de factores exógenos, y eso es importante recalcar. El Ecuador, precisamente por la política económica adoptada por el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha permitido amortiguar un impacto que pudo haber sido mucho mayor. Recordemos que ya hay algunas normativas que han permitido ser instrumentos para mejorar este tipo de condiciones, para poder afianzar y articular, por ejemplo, con el sector privado, algunas otras importantes iniciativas. Hemos visto cómo a finales del año 2015 aprobamos la ley para las alianzas públicos-privados, que constituye un insumo importante de cara a este objetivo. Y hace poco hemos visto cómo aprobó la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, esta ley que constituye una respuesta que va de la mano en sintonía a este gran acuerdo por el empleo, que tiene tres ejes fundamentales. El primero, como sabemos, pues el impulso al empleo juvenil. El segundo, la protección del empleo con algunos mecanismos importantes para que determinadas empresas, frente a una situación complicada económica y que pudiera devenir en el cierre o en la quiebra de determinada empresa y perder el empleo, se está planteando, por ejemplo, el tema de la reducción de la jornada laboral, pero obviamente con condiciones que impidan la vulneración de derechos de los trabajadores, y finalmente el planteamiento del seguro de desempleo, como algunos mecanismos que desde el Ejecutivo, en coordinación y el trabajo del Legislativo, constituyen una respuesta frente a un panorama económico que es complejo y que obviamente el Estado ecuatoriano tiene que responder. Hemos visto cómo se ha anunciado por parte del presidente de la República algunas medidas importantes y algunas leyes con carácter económico urgente que en los próximos días ingresarán a la Asamblea Nacional. Se han adelantado, se han anticipado algunos elementos que me parece importante considerarlos para el debate, un amplio debate con todos los sectores, y creo que el enfoque de priorizar unos aspectos que están íntimamente relacionados con la protección del derecho a la salud, que es una responsabilidad del Estado y que ciertamente es una visión distinta a la histórica que desde los gobiernos neoliberales se planteaban, ¿no? Subir o plantear reformas tributarias que afectaban directamente a la cotidianidad de la gente, al bolsillo de la gente. Creo que en este sentido lo que en algún momento planteó el presidente, que habría que ajustarlo ya cuando vengan los textos, habrá que ponerlos en el debate, habrá que revisarlos y analizarlos con responsabilidad respecto, por ejemplo, a la posibilidad de incrementar los tributos a los cigarrillos, a las bebidas que tienen un alto contenido de azúcar y por supuesto las bebidas alcohólicas, partiendo desde una política pública que en estos temas siempre ha sido prioridad el garantizar el derecho a la salud de la gente. Allí precisamente hay dos elementos que resaltar que los ha dicho el propio presidente de la República. Se trata un poco de velar por la salud de los ciudadanos y de otro lado también de generar una serie de recursos que permitan nutrir todavía más las arcas fiscales frente a esta realidad de desaceleración económica que vive el país. Pero yo le consulto, ¿será suficiente esta medida asambleísta? Ya se ha advertido cuál más o menos sería el ingreso que recibiría el Estado por este concepto. No se conoce todavía el contenido definitivo de este proyecto de ley, pero al menos ya es un antecedente. ¿Es suficiente? Yo creo que no es suficiente. Es una situación económica, insisto, complicada, pero ciertamente con la responsabilidad que caracteriza el gobierno de la Revolución Ciudadana y sobre todo priorizando el interés nacional, pero jamás
con una lógica de los paquetazos neoliberales que nos daban en el pasado. Creo que una respuesta responsable que permita ajustar en estos temas, que priorizando el derecho a la salud de la gente permite incluso desincentivar este tipo de consumos, pero que ciertamente va a existir y se va a mantener determinado consumo que va a posibilitar un ingreso de alrededor de 300 millones de dólares a las arcas fiscales. Pero creo que seguramente vendrán algunas otras medidas que en su momento tendremos que valorarlas, que analizarlas. Confío en que siempre la línea de la Revolución Ciudadana y del Gobierno Nacional ha sido esos temas y no con la visión de los paquetazos de los gobiernos pasados, y podemos tratar obviamente con toda la amplitud y sobre todo con absoluta responsabilidad, escuchando a todos los sectores, como ha sido una de las características de esta nueva institucionalidad de la función legislativa a partir de la constituyente, una construcción colectiva, un foro abierto y democrático en donde las distintas voces son escuchadas y finalmente es en el Pleno de la Asamblea Nacional en donde se resuelven probablemente las discrepancias, los disensos democráticamente, pero siempre los consensos se han incorporado. Bueno, esto es lo que tiene que ver con este proyecto de ley puntual que estamos a la espera de que llegue en los próximos días a la Asamblea Nacional. Pero también hay otras propuestas o al menos otras iniciativas al interior de las comisiones en donde la misma presidenta de la Asamblea ha dialogado con los titulares de las comisiones para que se dé prioridad al tema económico dentro del trámite de los proyectos de ley. ¿Cómo se iría cuajando este tema, cómo se iría definiendo este tema para, en efecto, priorizar el aspecto económico? La presidenta de la Asamblea, por ejemplo, ha hablado del impulso a la ley de turismo que reactivaría el tema productivo en el país y demás. ¿Qué más decir al respecto? Bueno, así es. Lo económico productivo es parte de la agenda prioritaria de la Asamblea Nacional en esta fase, en este año 2016. Sin embargo, bueno, y eso obviamente lo tratarán las comisiones que tengan que ver directamente con la temática. Sin embargo, hay otras que también son prioritarias y que irán de la mano y paralelamente en el tratamiento de estas leyes. ¿Entre ellas? Entre ellas, por ejemplo, la que corresponde al tratamiento de la comisión de la que formo parte, que es la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud. Tenemos ya a puertas un segundo debate. El día de mañana, miércoles, tendremos un taller amplio con distintos sectores, vienen alrededor de 15 representantes de distintos sectores para tener muchos más insumos y nutrir un debate respecto a la ley que regula el tema de la medicina prepagada, que va a ser un aspecto importante y que paralelamente se lo ha considerado también como prioridad dentro del tratamiento de la agenda legislativa. Y otra que desde la Comisión de Salud también constituye un hito para la Asamblea Nacional, el alcanzarla, el ya concretarla, porque ha sido una deuda pendiente, que es el Código Orgánico de la Salud. ¿Veremos ya esto este año, asambleísta Estamos Vicuña? seguras que sí, lo hemos planteado como una prioridad. Ha habido el acuerdo y el consenso, no solo del bloque legislativo, sino de acuerdo también a las conversaciones y a lo que hemos coordinado con las autoridades de la Asamblea Nacional, y obviamente es una ley que también es prioritaria. Insisto, creo que el aspecto económico, por la coyuntura económica global, demanda de muchos aspectos que deben ser abordados desde el legislativo, pero ciertamente se va a trabajar de forma paralela con otras leyes que también son sustanciales, no solo para la propuesta política, para el proyecto político de Revolución Ciudadana, que aprobó una constitución y que debe la normativa sintonizarse a esos contenidos. Y evidentemente en materia de salud, la constitución establece muchos avances y la normativa tiene que estar a la par precisamente de esos avances. Así que son dos de las leyes importantes que vamos a tratar en la comisión, insisto, de forma paralela a estos aspectos económicos que también son una prioridad. Asambleísta Vicuña, ya que ha topado el tema del Código de la Salud, que como bien ha manifestado, ha constituido una deuda pendiente todavía al interior de la Asamblea Nacional, ¿en qué estado nos encontramos en el Código de la Salud? Porque hemos visto que ha sido una propuesta que se ha ido construyendo poco a poco. La Comisión ha recibido una serie de aportes, distintos sectores, profesionales de la salud, de distintas áreas, han llegado a la Comisión para dar sus observaciones a este proyecto, pero ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Cómo está este código hasta el momento? Bueno, recogiendo precisamente esos insumos, creo que próximamente esperamos que a más tardar en el mes de mayo empecemos ya a
a aprobar o podamos ya aprobar en la comisión a partir de todos los insumos que a lo largo de varios años se han recogido, el informe para primer debate. Esperamos que los tiempos nos ayuden. Recordemos que también la comisión ha tratado y ha priorizado otras leyes que son también importantes, como la Ley Orgánica de Prevención del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas. De lo cual rindieron cuentas ustedes hoy. De lo cual rendimos cuentas nosotros hoy, y a la par esta ley que también es fundamental porque permite generar una institucionalidad en donde las competencias y atribuciones de cada una de estas instancias de control tengan la definición correspondiente y de esa manera se impida la vulneración de derechos, sobre todo a los usuarios y usuarias de la medicina prepagada. Creo que son algunos elementos importantes. Esto obviamente ha de una u otra manera detenido un poco el tratamiento del Código Orgánico de la Salud, pero una vez siendo ya estando aprobada la Ley de Prevención de Drogas y ya estando a puertas de aprobar en segundo debate la ley que regula la medicina prepagada, entraremos pues con todo el empeño, con toda la fuerza para construir ya una propuesta, un borrador que permita aprobar un primer informe respecto al Código Orgánico de la Salud, que insisto, también es fundamental porque es necesario sintonizar la normativa con los avances que en esta materia tan importante están en la Constitución. Y allí nos referimos de una propuesta totalmente integral. En materia de salud. La idea, miren, cuando yo he hablado siempre del Código Orgánico de la Salud, hago la referencia o el símil a una normativa igual o más compleja, igual o más amplia, igual o más aglutinadora de toda esa normativa dispersa en materia de salud, como lo fue el Código Orgánico Integral Penal. Sin sacrificar espacios de debate, de discusión, sobre todo de temas sensibles que sin duda se pondrán en el debate y en la discusión nacional con los distintos sectores, sobre todo vinculados, pero efectivamente trabajar con la celeridad que ya debe hacer la Asamblea Nacional, porque insisto, es una deuda pendiente que la hemos asumido y que esperamos saldarlas en los próximos meses. Y ya que nos hemos referido a estos temas pendientes al interior de la Comisión de Salud, allí también abordar el tema de la ley o la propuesta de ley de parto humanizado, asambleísta Vicuña. Sí, me parece que es una propuesta importante, sin embargo ya hay muchos insumos, de hecho en la normativa actual, en la política pública actual en materia del parto humanizado, pero por supuesto que va a algunos elementos que han planteado la ley que presentó la compañera Gabriela Rivadeneira, por supuesto que nutrirán ese debate. La idea es que el Código de Salud consolide toda la normativa dispersa en esta materia. Por ejemplo, leyes fundamentales que han dado un salto importante, cualitativo en materia de política pública, ha sido la Ley Orgánica de Regulación y Control del Consumo de Tabaco, que seguramente tendrá un título especial dentro del Código. Lo propio la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Células, Órganos y Tejidos, de las cuales hay algunas propuestas, propuestas de reformas a la misma. Yo personalmente he presentado una que tiene que ver con un aspecto importante con la posibilidad de, en casos específicos, generar un comité de bioética que permita valorar cada caso, sobre todo cuando la ley expresamente prohíbe la donación en vida, cuando se trata de personas hasta el segundo grado de afinidad. Entonces, en casos particulares, toda vez que existió un caso que ya tiene una acción de protección constitucional, entonces la aplicación de esta importantísima ley que ha dado resultados extraordinarios en estos 5 años de aplicación, que recién se cumplieron el 4 de marzo de este año, 5 años de aplicación, y que ha permitido pasar del 2011, es decir, cuando fue aprobada la ley, hablábamos de alrededor de 110 casos, 110 trasplantes, y eso en los actuales momentos, ahora que cumplimos 5 años de vigencia de la ley, llegó a índices de 1.380 trasplantes en el Ecuador. Entonces realmente es un enfoque importante, pero que también ha permitido ver algunos aspectos que es necesario fortalecer. Entonces, para ir precisando, y con esto concluye, asambleísta Vicuña, el trámite de este proyecto de ley de parto humanizado podría estar contemplado dentro del Código de la Salud, así lo entendemos. ¿Podría considerarlo así la Comisión de Salud? Me parece que esa debería ser la lógica, porque si el Código Orgánico de la Salud tiene como objetivo central el consolidar toda la normativa dispersa, estoy segura que esta será un importante
insumo que vaya a nutrir y a formar parte de todo el Código Orgánico de la Salud. Queda claro entonces y estaremos pendientes del trámite de este proyecto de ley y ya la concreción del Código de la Salud al interior de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Gracias por habernos acompañado. Ha sido la asambleísta María Alejandra Vicuña, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, hablando de diversos temas, lo que ha sido la rendición de cuentas durante esta jornada por parte de la Asamblea Nacional, este enfoque en las leyes que tienen que ver con aspectos económicos, así como también el trabajo de la Comisión del Derecho a la Salud y los temas pendientes.